Hola, el equipo está conformado por Katzin Saldaña, William Gabriel, Mayoral Valenzuela, Emily Sabina, Nava Flores, Sara Lucía y Prado Cruz, Paula Alejandro, y en el presente video, como parte de la materia de bioquímica médica, vamos a hablar sobre las proteínas G monoméricas. En la tabla de contenido podemos ver los diferentes subtemas de los que hablaremos a lo largo del video. Vamos a comenzar explicando generalidades de las proteínas G, como qué son las proteínas G y cuál es su funcionamiento. Después vamos a hablar sobre las clasificaciones de las proteínas G. En el tercer subtema vamos a hablar ya sobre las proteínas G monoméricas, comenzando por qué son las proteínas G monoméricas y cuáles son las proteínas G monoméricas. En el cuarto subtema vamos a hablar sobre diferentes proteínas que van a regular la actividad de las proteínas G monoméricas, como las GEF y las GAP. Y por último vamos a dar una breve conclusión en la que vamos a resumir y destacar aspectos importantes de la presentación. ¿Qué son las proteínas G? Las proteínas G son una familia de proteínas mensajeras con un gran papel en la transducción extracelular. Algunas de las principales señales que regulan son el estímulo luminoso, el glucagón, la adrenalina, entre otras. Al igual, son importantes intermediarios en las rutas de señalización intracelular. La activación de las proteínas G funciona al ellas unirse a los nucleótidos de guanina y se activan al unirse a GTP. Cuando necesitan ser inactivadas, se hidrolizan a GDP. Las proteínas G pueden actuar acopladas a receptores y forman el complejo receptor, proteína G asociada y sistema efector. Las proteínas G se van a dividir en dos clasificaciones, las heterotriméricas y las monoméricas. Las heterotriméricas son trímeros de gran tamaño con una subunidad alfa, beta y gamma, y las monoméricas son estructuralmente análogas a las heterotriméricas y estas se pueden encontrar libres en el citosol, núcleo plasma o en la membrana. Las proteínas G monoméricas, o también llamadas proteínas G pequeñas, o incluso GTPasas, están clasificadas dentro de un mismo grupo llamado la superfamilia Ras. Esta superfamilia está conformada por aproximadamente 150 proteínas G pequeñas y se subdivide en 5 familias principales, las cuales son la familia Ras, RHO, RAP, SAR1-ARF y por último la familia RAN. La familia Ras participa en la transcripción de genes involucrados en el crecimiento y división celular mediante la proteína sinasa activada por mitógenos y en la síntesis de proteínas y el crecimiento celular e inhibe la apoptosis por la vía PI3K AKT mTOR. La familia RHO participa en la regulación del citoesqueleto de actina mediante proteína sinasa serina treonina, participa en la citocinesis y por último en la transcripción génica. La familia RAP es la encargada de controlar el transporte vesicular mediante el efector TIP47 y los receptores de manosa 6-fosfato, además del tráfico de proteínas entre distintos orgánulos. La familia SAR1-ARF participan en la regulación del tráfico vesicular intracelular, además de la activación de la fosfolipasa D. Esta familia se trata de posiblemente las principales proteínas reguladoras que dirigen el tráfico tanto en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Y por último tenemos a la familia RAN, que esta participa en el transporte nucleocitoplasmático tanto de RNA como de otras proteínas. Por último, se sabe que se han creado más familias dentro de la superfamilia Ras, pero debido a su relativo de reciente descubrimiento, no se tiene mucha información acerca de esas proteínas. Lo que se conoce es que la familia RAP participa en la adhesión celular, la familia REP o RHEB participa en la vía mTOR anteriormente mencionada, que es básicamente una vía de señalización molecular básica en la regulación del metabolismo, proliferación y diferenciación celular,
además de la modulación del sistema inmune. La familia Miro participa en el transporte mitocondrial y tanto la familia RIT o RIT y la familia GRK se desconoce su función de momento. Bien, ahora pasaré a explicar sobre los reguladores GEF y GAP. Como previamente hemos visto, una proteína monomérica puede funcionar como una enzima hidrolasa, lo que quiere decir que puede tener la capacidad para hidrolizar el trifosfato de guanosina o GTP y formar entonces lo que sería el difosfato de guanosina o GDP. Los miembros más conocidos en este caso son las GTPasas RAS y por lo tanto comúnmente también las conocemos como GTPasas de la subfamilia de RAS. En un contexto normal, una proteína G típica está activa cuando se une a GTP e inactiva cuando se une a GDP, es decir, cuando el GTP se hidroliza para convertirse en GDP. Entonces el GDP puede ser reemplazado nuevamente por GTP libre en un proceso que explicaré posteriormente. Por lo tanto, una proteína G se puede activar y desactivar. Dicho de otra forma, las proteínas G funcionan como interruptores de señalización binaria, con dos estados, uno de encendido y uno de apagado. En el estado de apagado, RAS está unido a GDP, mientras que en el estado de prendido, RAS está unido a GTP, que tiene un grupo de fosfato extra en comparación con GDP. Este fosfato adicional le permite mantener las dos regiones del interruptor, apagado y encendido, en una configuración de resorte cargado, lo que quiere decir que están como inactivas, pero en cualquier momento pueden volver a activarse. Por todo lo anterior, la activación y desactivación de RAS y otras proteínas G monoméricas para poder realizar la hidrólisis se controlan mediante un ciclo entre las formas activas unidas a GTP y las formas inactivas unidas a GDP. Retomando la introducción a forma de resumen, vamos a tener que la hidrólisis de GTP va a estar realizada por las proteínas monoméricas de la subfamilia RAS. Y estas a su vez van a tener ciertos reguladores que les van a permitir realizar el proceso. Entonces, la hidrólisis de GTP va a estar acelerada por las proteínas activadoras de GTPasa o GAP, mientras que el intercambio de GTP va a estar catalizado por factores de intercambio de nucleótidos de guanina o GEF. La inactivación de un GEF normalmente va a activar a la proteína G, mientras que la activación de una GAP da como resultado la inactivación de la proteína G, que era lo que estaba mencionando previamente sobre el estado de encendido y de apagado. Y ante esto, para que la proteína G pueda quedarse en el estado de inactivo, también van a haber ciertas proteínas que van a participar y que se van a conocer como inhibidores de la disociación de nucleótidos de guanosina o GDI. Según su clasificación, las proteínas RAS tienen una actividad GTPase intrínseca, lo que quiere decir que por sí sola la proteína puede hidrolizar a la molécula de GTP. Sin embargo, este proceso sería demasiado lento para una función eficiente y por ende lo que hace la proteína RAS es unirse a GAP, lo que le permite estabilizar su maquinaria catalítica y lo que genera también que la hidrólisis se haga más rápida. Pasando a las funciones individuales de GEF y GAP, vamos a tener por principio que GAP va a remover el fosfato de GTP, lo que libera el fosfato inorgánico, produce GDP y a su vez propicia que la proteína monomérica se una a GDP para realizar la siguiente función. Dado que la proteína RAS que se unió al GDP ahora está inactiva para la señalización, lo que va a hacer la proteína GAP es dejar de realizar su tarea y por lo tanto se considera que las GAPs aceleran la inactivación de RAS. Por otra parte, los GEFs van a catalizar una reacción de push and pull o de otra forma de empuje y jale,
que únicamente va a tener el objetivo de liberar el GDP de la proteína RAS, o de otra forma, arrancar la proteína RAS de GDP. Los GEF se van a insertar cerca del sitio de enlace del loop P y van a inhibir la interacción de GDP y la proteína RAS con la unión de otro fosfato. Debido a que la GTP intracelular es abundante en relación con el GDP, la GTP va a reingresar nuevamente y lo que va a hacer es jalar otra proteína RAS para volver a activarse. Por lo tanto, se reconoce que los GEF van a facilitar la activación de la proteína G monomérica de RAS. El equilibrio entre la actividad de GEF y GAP van a determinar el estado de los nucleótidos de guanina de RAS, regulando así su actividad. A manera de conclusión, vamos a recordar que las proteínas G son transductores de señales que llevan información desde el receptor hasta una célula efectora. Las proteínas G son clasificadas en proteínas G monoméricas y heterotriméricas. Las proteínas G monoméricas son en las que nos concentramos en este video y, como recordamos, van a ser estructuralmente análogas a la subunidad alfa de las proteínas G heterotriméricas y por ello tienen la actividad catalítica GTPasa. Las proteínas G monoméricas pueden estar libres, por lo que son muy móviles en el interior celular sin poseer restricción de su ligación a las membranas celulares, como pasaba con las proteínas G heterotriméricas, y su regulación va a estar dada principalmente por las proteínas GEF y GAP. Se reconocen más de 100 proteínas G monoméricas y se clasifican según sus funciones. Sabemos que tenemos las RAS, la RHO, la RAB y la RAN. Y entre sus funciones se van a encontrar la proliferación celular, el tráfico de vesículas o la estructura del citoesqueleto. Y como reconocemos, son todas estas funciones esenciales para la transducción de señales en el organismo y el metabolismo del mismo.